Dani Alexander, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Fajardo. Tania Lorena, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Farinango. Elba Tatiana, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Figueroa. Keila Cristina, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Flores. Flores Orejuela. Guamán. Graciela Lisbeth, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Guamán. Perdón, Mancero. Melanie Alejandro, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mena. Mena Civinta. Naranjo. Gerardo Slater, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pacheco. Ronnie Fabricio, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Panchi. Antonio Angelo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Paucar. Carlos Alexander, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Oma. Nixon Javier. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Rondal. Jimena Araceli, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Rosado. Karen Yomalga, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sánchez. Bruno José, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Tapia. Eric Rolando, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Tipantuña. Mario Fabricio, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Toro. Belén Anaí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Trujillo. Kevin Fernando, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Velázquez. Tatiana Ernestina, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vera. Alison Paola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Villafuerte. Paulo Esteban, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Última llamada. Flores. Mena. Profe, presente. ¿Quién habla? Flores, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestó? Profe, estaba teniendo problemas con mi conexión con Teams y mi compañero Anthony me tuvo que llamar. Ah, ya, perfecto. Justificado. Mena. Muchas gracias. Sí, Vinta, profe, buenas tardes. ¿Qué le pasó? No, profe, es que sí me conecté a la clase, pero no sabía que estaban conectando los auriculares y no escuché, profe, disculpe. No, no se preocupe, es para justificar su asistencia. Gracias, profe. Bien, están todos. Como ustedes saben, el semestre está por concluir. Esta es la última clase de mercado, de operaciones de mercado de valores, el paralelo 02, el número 2, F6002. Y como ustedes deben haber visto, está programado la clase justo de hoy en 8 días. Es decir, el miércoles 22, es decir, de hoy en 8, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Alguien no conocía esta noticia, por favor? Bien, entonces todos están enterados. Voy a indicarles la clave para poder entrar a dar el examen de hoy en 8. La clave es todo mayúsculas, sin espacios, todo mayúsculas, sin espacios. Por favor,
Elba Tatiana y todos ustedes con papel y lápiz para copiar. La clave es mercado de valores, todo sin espacio unido, F6002, Mosquera. Repito la clave. Mercado de valores, F6002, Mosquera. No hay espacio entre las palabras, todo unido. Última vez. Mercado de valores, F6002, Mosquera. No tiene puntos, no tiene espacio, todos son letras mayúsculas y obviamente los números pertinentes de F6002. ¿Alguien no copió la clave, por favor? Elba Tatiana, ¿ya tiene registrada la clave? Por favor, ¿me puede leer? Sí, profe. Mercado de valores F6002, Mosquera, todo en mayúscula y sin espacio. Claro, sin puntos, absolutamente, sin espacio, todo unido. Esa es la clave para entrar al examen. Recuerde usted que hasta el día lunes, que es 20 de septiembre, hasta las 11:59 de la mañana, puede usted enviar el trabajo grupal, que también va a ser considerado como trabajo individual, porque los grupos no son muy amplios. Son de mínimo 2 y máximo 3. Procure hacer un buen trabajo siguiendo las normas APA, lo más detallado posible, porque es un documento que le ha de servir a usted profesionalmente. Y tiene que elaborar una carátula poniendo concretamente la Universidad Central, la Escuela de Finanzas, adicionalmente su curso que es Operaciones de Mercado de Valores, el aula F6002. Recuerde que tengo otras aulas, otras materias, y si no ponen así, me resulta bastante problemático estar ubicando a los estudiantes. Tienen que poner el nombre completo, los 2 apellidos y los 2 nombres en la carátula. Y también al interior del texto, especialmente en la parte final. En la parte final tienen que poner nuevamente todas estas especificaciones. Consulto, Elba Tatiana, ¿está comprendido, por favor? Sí, profe. Bien. Ahí en la aula virtual está determinado de que usted tiene 20 minutos para contestar 10 preguntas a 2 puntos cada uno. Recuerde, le vuelvo a repetir que tiene que ir contestando una por una y no puede regresar. Solamente tiene un intento. Procure que le alcancen los 20 minutos, ya que el examen está programado de 7 a 8 minutos. No debe demorarse más. Pero como usted está bajo la presión de los exámenes, otros trabajos y todo eso, va a tener el triple de tiempo. Y usted al final ya puede tener su calificación y su puntuación. Por eso es que le digo, procure hacer un buen trabajo, ya que vale la mayoría de la nota, vale 13 puntos. Vale 6 del trabajo individual, grupal, y 7 del trabajo individual. 13 puntos. Ya tiene que adquirir otros puntos adicionales del examen para poder aprobar el semestre. ¿Alguna pregunta? Con el propósito de que no se les acumule materia para la próxima clase, el día de mañana van a tener libre para su trabajo autónomo. Van a trabajar en su documento el día de mañana. A la tarde no van a tener clases.
Hoy va a ser la última clase. ¿Está entendido, por favor? Bien. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, profe, solo decía que sí está entendido. Gracias, Elvita. ¿Me puede decir, Elba Tatiana, como coordinadora, en qué parte de la ley del mercado de valores habíamos llegado? Nos quedamos en la lámina 462, profe. 462. Perfecto. Vamos a ver unos temas adicionales, aunque ya la materia concluyó la anterior clase. Habíamos llegado hasta la lámina 462. Luego vienen disposiciones ya finales que se encuentran derogadas. Desde el artículo 153, 154, 155 y 156 está derogada en la ley de impulso al mercado bursátil y financiero que fue expedida por Rafael Correa en mayo del año 2014. Veamos algunos temas adicionales. El prospecto de oferta pública, jóvenes, es un resumen en un librito, en unas 2 o 3 hojas, que va las cosas fundamentales del contrato de fideicomiso, de emisión de obligaciones, de acciones, de lo que fuera. El contrato es un resumen de la parte jurídica, pero especialmente es un resumen de la parte financiera. El punto de equilibrio, el rendimiento que van a tener los papeles, adicionalmente las series, los números de los papeles que van a ser en oferta pública, toda la información como una especie de cédula resumida para que el inversionista, conociendo ese prospecto, es como las indicaciones en un medicamento, ¿no? Como las indicaciones en un medicamento, la parte sustancial, para qué le va a servir el medicamento, que hay que tener cuidado para... Igualito es el prospecto de los papeles de oferta pública. Es un resumen de todo lo que hemos visto. Es un resumen que se pone en conocimiento de las casas de valores para que oferten a sus clientes y también al público en general para que busque una casa de valores y pueda ver la posibilidad de invertir en un determinado papel del mercado de valores. Entonces, veamos lo que dice la ley sobre el prospecto. Entonces, le voy a pedir, por favor, que nos ayude a leer a Mario Fabricio Tipantuña, por favor. Buenas tardes. A ver, artículo 57 del prospecto de oferta pública. El agente de manejo deberá someter a aprobación de la Superintendencia de Compañías el prospecto de oferta pública de los valores a emitirse como consecuencia de un proceso de titularización. En el prospecto de oferta pública se hará constar información que le permita al inversionista formarse una idea cabal sobre los términos y condiciones de los valores en los cuales invertirá. La Junta de Política y Regulación Financiera determinará mediante norma de carácter general el contenido de dicho prospecto. Entonces, si usted necesita saber en qué puede invertir, lo primero hay que conectarse con varias casas de valores para que le envíen la información de los papeles que están disponibles ese rato para invertir. Siga.
Artículo 158. Reglamento de gestión de cada proceso de titularización. El reglamento de gestión de cada proceso de titularización contendrá las normas que han de regirlos, debiendo al menos contener las siguientes normas. A. Régimen aplicable para la obtención de los recursos y o flujos futuros. B. Destino de los remanentes de los recursos y o flujos futuros de existir. Reglamento de la gestión de cada proceso de titularización. C. Casos en los cuales procede la redención anticipada de los valores emitidos. Características y formas de determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución del proyecto. Y E. Los demás requisitos que establezca mediante la norma de carácter general la Junta de Política y Regulación Financiera. Bien, aquí una pausa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el reglamento que va a regir el proceso de titularización y que tiene que estar en ese contrato que aprueban los constituyentes y adherentes del fideicomiso para el proceso de titularización y que es entregada, una vez aprobada por la Superintendencia de Compañías y registrada en el Catastro Público de Valores, es entregada a la Casa de Administración de Fondos y Fideicomisos para que cumpla estrictamente lo que dice ese contrato. Entonces, ese contrato tiene el reglamento. A dice régimen aplicable para la obtención de recursos de flujos futuros. Dos cosas, ¿no? La obtención de recursos. Supongamos que es un fideicomiso inmobiliario. Uno de los constituyentes da el terreno, otro da el concreto, otros dan los ladrillos, otros da el hierro, etcétera, y de acuerdo al valor van participando en el proyecto. Entonces, ahí es los recursos para efectuar el proyecto. Y los flujos futuros, la titularización de flujos futuros, en cambio son ingresos que van a estar en el estado de resultados de la empresa que está titularizando y que sobre ese dinero de ventas en el futuro que le va a producir ingresos, va a emitir títulos con un rendimiento que van a ser ofertados en el mercado de valores. O sea, hay dos cosas, ¿no? O recursos de bienes que existen y que en el futuro van a existir, como en el caso de un fideicomiso inmobiliario, o flujos futuros, como es el caso del cobro del peaje en las carreteras ecuatorianas, y que eso a futuro le va a resultar ingresos a la empresa que administra los cobros en los peajes, para poner claramente los dos ejemplos. B, destino de los remanentes de recursos y los flujos futuros de existir. ¿Sí? Si es que en el fideicomiso hay exceso de recursos, tiene que quedar en el reglamento claramente si es que eso va a ir a reservas del fideicomiso, si puede considerarse una inversión anticipada, lo que fuera. Y también exceso de flujos futuros. Recuerden lo que les decía en el caso de Panavial. El cobro es, poniendo un ejemplo que no me invento este rato, de $1 millón al mes en el cobro de los peajes. Y yo solamente voy a sacar, o Panavial va a sacar solamente títulos por 500,000 o 600,000. Queda un colchón de 500 o 400,000. Ese exceso de recursos, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo se va a utilizar al interior del fideicomiso? Obviamente, supongamos Panavial es solamente del millón promedio que tiene de recuperación de los peajes, solamente va a ser títulos por 600,000 o 500,000 o 700,000. Los 300,000, ¿a dónde van? Entonces van al fideicomiso y ese fideicomiso tiene que invertirlos para hacerlo más rentable, ¿sí? Luego dice C, casos en los cuales procede la redención anticipada de los valores emitidos. Supongamos que todo va bien y Panavial decide ya no seguir pagando intereses y dice, puso una cláusula en el reglamento de que con decisión anticipada a los inversionistas, a los que quieran puede devolverle su inversión. Entonces, eso tiene que quedar en el reglamento. D, características y forma de determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución de un proyecto.
Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario. Como les dije, alguien pone el terreno, otros ponen el concreto, en esos camiones que van moviendo el cemento y las piedras y la arena y el agua para que llegue el líquido y con una manguera se fundan las losas o las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que ya se erige el proyecto. Entonces, es más bien dicho, se firma el contrato, todavía no se inicia el proyecto y ahí tiene que quedar determinado que cuando ya esté vendido en el mercado de valores, por decir algo, el 30, el 40% de la emisión de los títulos, pues con ese dinero ya se puede iniciar el proyecto. Ese es el punto de equilibrio financiero. Pero también hay un punto de equilibrio jurídico que digo que no está escrito, ya les explicaba ayer, que es el grado de aceptación, por ejemplo, que tenga en el mercado de valores la venta de esos títulos, de esa titularización. Y los demás requisitos que establezca la Junta Financiera en el futuro y que podrían ser parte de este reglamento. Continúe, por favor. Artículo 159. Tratamiento tributable aplicable a procesos de titularización. En los procesos de titularización se aplicará el siguiente tratamiento tributario. A. Las transferencias de dominios de activos, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas con el propósito de desarrollar procesos de titularización, están exentas de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones, así como de impuestos indirectos previstos en las leyes que gravan las transferencias de bienes. Esto está reglamentado ya de una manera en que hay algo que deben tributar en las reformas que hizo Correa, a las 17 reformas que hizo Correa a las leyes tributarias. Ahora ya los fideicomisos, en especial estos de titularización, son los que más exenciones tienen, porque los otros fideicomisos ya no tienen, por ejemplo, el que se hacía para evitar el impuesto a las herencias. Entonces, de esa manera, las personas en los procesos de fideicomiso de titularización de bienes, como el caso de los fideicomisos inmobiliarios, ya no están exentos de todo, pero sí tienen ciertas exenciones tributarias todavía en la ley de régimen tributario. Siga. Ya, las transferencias de dominios de bienes inmuebles realizadas con el propósito antes enunciado están exentas y no sujetas al pago de los impuestos de alcabalas, registros e inscripciones y de los correspondientes adicionales a tales impuestos, así como del impuesto a las utilidades en la compraventa de predios urbanos y la plusvalía de los mismos. Mire, prácticamente esto era para apoyar el sector de la construcción que da tanta mano de obra, ocupa tanta mano de obra, era un mecanismo de financiar estos proyectos, especialmente inmobiliarios. Pero ahora ya algunas de estas exenciones han sido modificadas. Siga. Cuando no se haya alcanzado el punto de equilibrio prefijado para la colocación de valores emitidos como consecuencia de procesos de titularización y el agente de manejo proceda con la restitución del dominio de los bienes inmuebles al originador, dicha restitución gozará también de las exenciones anteriormente establecidas. Supongamos el caso de ese fideicomiso inmobiliario que estamos hablando. Entonces, no se alcanzó a vender el 30% de la titularización para poder comenzar el proyecto. ¿Qué tiene que hacer? La administradora de fondos y fideicomisos tiene que devolver al dueño del terreno la propiedad del terreno, porque como no se dio el inicio del proyecto, el que iba a entregar el concreto, el que iba a entregar los ladrillos, el que iba a entregar el hierro, ya no lo hicieron. Entonces, para liquidar ese fideicomiso que no alcanzó el punto de equilibrio. Sigan.
Las transferencias de dominios de bienes muebles realizadas con el propósito enunciado en este artículo están exentas y no sujetas al pago de impuesto al valor agregado u otros impuestos indirectos. Igual exención se aplicará en el caso de la restitución del dominio de tales bienes muebles al originador y B. Los ingresos que perciba el patrimonio de propósito exclusivo están sujetos a tributación en él, de conformidad con la naturaleza propia de tales rentas y el régimen tributario ordinario aplicables a ella. Es decir, ya cuando funcione el fideicomiso, en lo que corresponda está sujeto al régimen tributario interno, pero ya son impuestos del fideicomiso. Disposiciones comunes para el proceso de titularización. Bien, le vamos a pedir que nos ayude a leer. Ronnie Pacheco, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disposiciones comunes para procesos de titularización. Además del cumplimiento de las normas generales antes enunciadas, el agente de manejo cumplirá con las normas especiales contenidas a continuación. 1. Verificar los modelos de negocio sustentados en estudios matemáticos y estadísticos, para determinar que los flujos futuros que se proyectan sean generados por los bienes que existen o por los derechos ya adquiridos que generarán estos flujos futuros. Antes de pasar al 2, dígame usted, ¿cuál es el agente de manejo en toda esta estructura de una titularización? La administradora de fondos y fideicomisos. Correcto, correcto. Así son las preguntas en el examen. 2. 2. Emitir con cargo al patrimonio autónomo de propósito exclusivo, valores hasta por el monto que fije la Junta de Política y Regulación Financiera, mediante disposición de carácter general. 3. Constituir los mecanismos de garantía previstos en esta ley, en los porcentajes de cobertura que mediante normas de carácter general determine la Junta de Política y Regulación Financiera. 4. Los activos o bienes a titularizar deberán estar libres de gravámenes, limitaciones de dominio, prohibiciones de enajenar o condiciones resolutorias, y no deberán tener pendientes de pago los impuestos, tasas y contribuciones. 5. Determinación del punto de equilibrio en los procesos que fuera aplicable. Y 6. Determinación de los índices de desviación y o siniestralidad y o los que determine la Junta de Política y Regulación Financiera. Bien, no. Los activos, caso el terreno o bienes a titularizar, deben estar libres de gravámenes. No se puede mandar al patrimonio autónomo, al patrimonio con destino exclusivo, cosas que tengan gravámenes de hipotecas o prenda. Limitaciones de dominio, ¿no? Prohibiciones de enajenar, o sea, que un juez haya dicho que no pueden vender. Y porque no puedo vender, le mando al fideicomiso. No puede, eso no es posible. O condiciones resolutorias que limitan el vender y no deberán tener pendientes de pago ni impuestos ni tasas y contribuciones. Tienen que entregar al fideicomiso pagados los impuestos del año en que se trasladan al patrimonio de destino exclusivo. Determinación del punto de equilibrio en los procesos que fuera aplicable, especialmente en los inmobiliarios, ¿no? En que dice hay que vender determinado porcentaje de los títulos en el mercado para tener los fondos y con eso construir. Mientras no se consigue el punto de equilibrio, no hay cómo iniciar. 6. Determinación de índices de desviación o siniestralidad, cuando son, por ejemplo, titularizaciones de cartera hipotecaria, lo que sean. Si un cliente está impago y está dentro del patrimonio autónomo, el agente de manejo, que es la administradora de fondos y fideicomisos, le dirá al originador, al banco, cooperativa, que es el originador de la cartera, mire, cámbieme, tome el que no está pagado, que está ya moroso, y deme uno que esté bien. Entonces, eso tiene que hacer el agente de manejo, que es la administradora de fondos y fideicomisos. 7. 7. Los demás requisitos que determine la Junta de Política y Regulación Financiera. En caso que el originador forma parte del sector público, o sea, una empresa pública, en subsidio de
instruir los mecanismos de garantía establecidos en esta ley, podrá beneficiarse del otorgamiento de garantías soberanas concedidas por el Estado, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, respectivamente. Veamos las clases de titularización que existen, las más comunes, porque ahora hay incluso mixtas. Veamos y expliquemos una por una. El rato que termine de leer el número 1 me da espacio para explicar. Ya, profe. Clases de titularización. Artículo 159.2. Se podrán efectuar titularizaciones de las siguientes clases. 1. Titularización de cartera. Consiste en la emisión de valores de contenido crediticio con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con el aporte de cartera de la misma clase y características. Entonces, el primer tipo de fideicomiso de titularización creando un patrimonio autónomo, que es lo mismo de decir un patrimonio de propósito exclusivo, es lo mismo. Pero el patrimonio de propósito exclusivo es autónomo, por eso se llama de cualquiera de las dos maneras. Entonces, el originador, que es un banco, una cooperativa, una mutualista, o una empresa, por ejemplo, Almacenes Japón, la competencia, Orbe Hogar, que vende a crédito usando el scoring de un banco. Tiene su cartera. Puede vender esa cartera puede entregar como constituyente esa cartera a un patrimonio autónomo para que puedan salir títulos y obtener nuevamente liquidez. ¿Sí? Entonces, de esa manera puede constituirse la primera clase de titularización mediante un fideicomiso mercantil. El segundo, por favor. 2. Titularización de inmuebles. Consiste en la emisión de valores de contenido crediticio mixtos o de participación sobre un patrimonio de propósito exclusivo constituido con un bien inmueble generador de flujos. Entonces, este es el segundo más común. Este es el que se utiliza muchísimo para la construcción. Entonces, pasan los bienes, los insumos que van a construir el proyecto al patrimonio autónomo y que pueden ser de contenido crediticio como son los propios créditos que el fideicomiso puede darles o ser un puente mientras consiguen el crédito de un banco o el crédito del BIES, lo que sea, para que los futuros beneficiarios, que son los que van a tener las viviendas, sean parte del fideicomiso con su crédito sobre un patrimonio de propósito exclusivo, que es un patrimonio autónomo, constituido con un bien inmueble generador de flujos, que es donde se va a edificar el proyecto. 3. Titularización de proyectos inmobiliarios. Consiste en la emisión de valores mixtos y de participación que incorporen derechos o alícuotas sobre un patrimonio de propósito exclusivo constituido sobre un proyecto inmobiliario. Recuerde, el patrimonio autónomo, que es de destino exclusivo, es el capital del fideicomiso que está encargado a que sea administrado por una administradora de fondos y fideicomisos. Bien, en vez de decir acciones, se llama participación fiduciaria. ¿Sí? Esa participación fiduciaria, llamado derechos fiduciarios, es el porcentaje sobre el capital total del patrimonio autónomo que un constituyente o un adherente entregaron en bienes o en dinero para la constitución de ese patrimonio con destino exclusivo o patrimonio autónomo. Entonces, supongamos que la persona para una titularización inmobiliaria entrega el terreno, el proyecto cuesta, qué sé yo, $3 millones, el terreno cuesta 500,000, le entregarán derechos fiduciarios por 500,000. Que él está haciendo una especie, no es que está haciendo una especie, es una compra-venta. El dueño le está vendiendo al patrimonio autónomo y en vez de que el patrimonio autónomo le entregue dinero, le entrega derechos fiduciarios. El porcentaje que corresponde a su dinero. Bien, pasamos ahora al cuarto tipo de titularización. Titularización de derechos existentes generadores de flujos futuros o de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables. Consiste en la emisión de valores con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo, constituido con derechos existentes generadores de flujos futuros,
para lo cual se deberá acreditar documentadamente la propiedad del originador sobre tales derechos. Ya. Entonces, por ejemplo, un fideicomiso para financiar la construcción de una central hidroeléctrica. Supongamos una central hidroeléctrica privada, que no sea de CENEL, del Estado, sino privada. Consiguen los constituyentes para construir, para diseñar los planos, para pedir las aprobaciones, construyen. ¿Qué va a obtener en el futuro? Va a obtener la venta de energía, pues. Ese dinero que va a recibir por la venta de energía es lo que va a pagar los títulos. Esos títulos, supongamos que la venta de energía se presupone que va a ser 100, y puede sacar títulos siempre por una cantidad menor, con un porcentaje de seguridad, para que la calificadora le dé una buena calificación. Salen los títulos para obtener liquidez y seguir construyendo el proyecto. Lo que dijimos, el ejemplo de Panavial, el cobro de los pasajes, de los peajes en los sitios donde se cobra el peaje. Eso genera flujos futuros. Entonces, Panavial puede sacar un proceso de titularización para poder financiar la liquidez y tener el dinero para comprar motoniveladoras, tractores, pagar a la gente y ampliar la carretera, lo que fuera. Entonces, es un mecanismo, esto fue creado en los Estados Unidos, los procesos de titularización, cuando en el año 78, 80, por la guerra entre Irak e Irán, las tasas de interés fueron muy arriba, y especialmente las mutualistas, que en Estados Unidos se llaman las casas de ahorro y crédito, Homes and Loans, and Saving and Loans en inglés, se quedaron sin dinero. Entonces, con su propia cartera, generaron estos títulos que les dio liquidez y pudieron con eso salir de la crisis. Esto fue creado en la crisis de los años 80, a comienzos de los años 80. Acá al Ecuador llegó muy pasado el año 93, que se creó la nueva ley del mercado de valores, y recién estas cosas se aplicaron creando un capítulo en la ley del mercado de valores y modificaciones a la ley de compañías en el gobierno de Fabián Alarcón, cuando un profesor de la facultad, como es Fabián, se me fue el nombre, que fue superintendente de compañías, ya me voy a acordar el nombre, era superintendente de compañías, él que estudió en el exterior, obviamente trajo estas ideas que se plasmó en la reforma a la ley del mercado de valores, y ahí recién se incorporó los fideicomisos a partir de 1997-98 en el gobierno de Fabián Alarcón Rivera, y que en ese tiempo los bancos podían hacer estos fideicomisos, y muchos tomaron esta posibilidad para liberarse sus responsabilidades sobre la crisis bancaria. Yo recuerdo que el Banco del Progreso creó un fideicomiso con la empresa eléctrica de Guayaquil, que era propietario de un americano, de un norteamericano, de un nombre sui generis y un apellido sui generis, se llamaba John Escopeta, con doble T. Él era el dueño y vendió al Ecuador la empresa eléctrica de Guayaquil. Por eso es que esa empresa creó el equipo de fútbol Emelec, que es empresa eléctrica, significa Emelec, que dio la energía eléctrica al puerto principal, a Guayaquil. Entonces eso al final lo compró Fernando Aspiazu Seminario, que era dueño del Banco del Progreso, y le puso a un señor de Pachacuti, al señor Yuco, que es un carpintero de Guano, en la provincia de Chimborazo, le puso como presidente del fideicomiso. Entonces, eso era para defenderse, ese patrimonio, no le quiten eso que le pertenecía a Fernando Aspiazu por la quiebra inminente del Banco del Progreso. Entonces, mandó un fideicomiso para proteger ese bien. Eso fue mal utilizado por los banqueros. Entonces, es por eso que ya en la ley Trole de Maguad, y posteriores Trole 2, Trole 3, hasta ahora en la ley de defensa de la dolarización, todavía hay disposiciones al respecto. Se prohibió a los bancos originar estos tipos de titularizaciones. Solo quedó
para el mercado de valores. Los bancos están prohibidos. Lo que pueden ser es originadores o pueden ser inversionistas, comprar los títulos con exceso de liquidez. Eso pueden hacer, invertir en eso. O ser originadores de su cartera de crédito. Pero no pueden ser los que manejen el fideicomiso, porque eso solo lo puede hacer una casa administradora de fondos y fideicomisos. ¿Alguna pregunta sobre esto último que acabo de explicar? Ya. Entonces, ¿qué es lo que titularizaba este fideicomiso de la empresa eléctrica? Titularizaba la energía eléctrica que consumía Guayaquil, titularizaba, y el objetivo no era solamente ese de ganar, de obtener la venta de esos títulos para tener liquidez, era protegerle en un fideicomiso jurídicamente para que no embargue el Estado cuando era la inminente quiebra del Banco del Progreso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó bien explicado esto? Bien, siga. No se podrán titularizar bajo esta modalidad de flujos futuros, titularizaciones de cartera, ni de proyectos inmobiliarios, ni de inmuebles, por cuanto para estos activos están reguladas las condiciones especiales inherentes a su titularización. Recuerde, la administradora de fondos y fideicomisos que administra fideicomisos también administra fideicomisos de titularización de flujos futuros, pero tienen un reglamento que ya lo acabamos de ver. 5. Titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. Consiste en la emisión de valores con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con la transferencia de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes que estén en el comercio y sobre servicios públicos. Para la titularización de derechos de cobre sobre ventas futuras... De cobro, aquí me he equivocado. Para la titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes, se debe contar expresamente con la garantía solidaria del originador, así como con otro mecanismo de garantía específica que cubra el monto en circulación de la emisión. Bien, entonces, jóvenes, recuerden que la titularización, la emisión de obligaciones, papel comercial, etcétera, hay una gran cantidad de regulaciones en principio, del Consejo Nacional de Valores, de 7 miembros, después de la Junta de Regulación del Mercado de Valores, con Correa en mayo del 2014, con 5 miembros, y luego de la emisión en septiembre del 2014 del Código Monetario, la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, de 5 miembros, pero hacía las dos cosas. Y actualmente con la Ley de Defensa de la Dolarización, el que tiene que ver sobre el mercado de valores y sobre el mercado de dinero es la Junta de Regulación Financiera. Bien, hasta aquí la materia, jóvenes. El resto tienen que autoeducarse en el futuro. Si usted va a hacer una tesis, ya sabe dónde está la base legal y luego tiene que complementar con las regulaciones que estén vigentes o que han sido modificadas, que estén modificadas para cualquier tipo de emisión de papeles en el mercado de valores, como son las obligaciones. Hasta aquí la obligación, hasta fin de las clases de titularización, hasta aquí es la materia correspondiente a este semestre. Antes de dejar de compartir, quiero consultar si existe alguna duda, necesitan alguna mayor explicación, conocer el tema desde otro punto de vista, hacer alguna petición o algún comentario antes de finalizar el semestre. Bueno, jóvenes, me voy a despedir. Para mí ha sido un honor que ustedes hayan sido mis alumnos. Fueron mis alumnos en mercado de dinero y ahora han sido mis alumnos en mercado de valores. Hemos tenido que hacer un ajuste especial por la emisión de la Ley de Defensa de la Dolarización, también un ajuste especial por el avance
de esta barbaridad que le pasa al mercado de valores, que es nuestra materia, por el caso ISPOL. Entonces, felizmente hemos podido cumplir con todo el sílabus y para mí es un gusto y siempre quedo de ustedes como un amigo para cualquier consejo, para poderles orientar en cosas de la universidad, temas de investigación o condiciones para el examen complexivo, lo que fuera. Felizmente, mis materias, que son bastante difíciles, no son materia del complexivo. Porque si es que tendrían que dar estas materias, como no hay muchos profesores de esto, entonces muchos no se podrían graduar. Esa es la verdad. Es la facultad de eso por ayudarles a ustedes. Así que a los varones les mando un fuerte apretón de manos y a las niñas un respetuoso besito en la mejilla, de gusto de haberles conocido, aunque sea de manera virtual, aunque muchas de ustedes fueron mis alumnos en otras materias anteriormente. Así que les envío un afectuoso saludo, un hasta luego nada más. No me despido. Mientras tengamos vida, estamos dispuestos y pueden confiar en un buen amigo. Si es que alguien quiere hacer algún comentario positivo o negativo sobre la calidad del curso, sobre la materia, sobre cualquier cosa, este es el momento que lo pueden hacer. Quedan cualquiera de ustedes con el uso de la palabra. Yo, profe. Sí, Tatiana, le escucho. Bueno, yo quiero primeramente agradecerle por el conocimiento impartido de mi parte en estos 2 semestres que he tenido la oportunidad de recibir sus clases. Agradecerle también por la paciencia y la forma amable que nos ha inculcado cada, aparte de conocimiento, valores y como usted lo decía, aprendizaje que se vive día a día. Y bueno, profe, también desearle que le vaya muy bien y espero que pronto podamos vernos en la facultad, tanto con mis compañeros como con usted y los demás docentes. Y eso, profe, gracias. Gracias por sus palabras, Elba. Le agradezco mucho. Este es el salario no económico que uno recibe de trabajar como el peluquero o como el neurólogo en la cabeza de la gente. El peluquero en la parte externa nos hace el pelo, nos arregla el cabello. El neurólogo, cuando tenemos un derrame cerebral o lo que sea, trabaja internamente. Pero el profesor trabaja en la inteligencia de ustedes. Trabaja en su conocimiento. Así que para mí una satisfacción. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe. A ver, Kevin, le escuchamos. Ya, profe. Bueno, perdón. Ya. Bueno, profe, muchas gracias por todas las clases que nos ha sabido brindar con gran paciencia. Igualmente decirle que ha realizado un gran trabajo, ya que digamos, de todos estos 2 semestres en los que pude ser su estudiante, me llevo un gran aprendizaje, sobre todo en cómo funciona realmente, eh, por decirlo de alguna manera, las finanzas dentro de nuestro país, porque los casos de corrupción que usted nos ha expuesto realmente me han dado una enseñanza y más que nada una forma de pensar y ver las cosas diferentes, ¿no? Porque obviamente el conocimiento a uno le ayuda a abrir los ojos y más que nada ver la realidad en la que se encuentra. Entonces, eso por mi parte, profe, muy grato con usted de sus clases, en cómo ha sabido explicar, en cómo igualmente su experticia ha sabido transmitirla a nosotros, ya que tal vez nosotros solo estamos en cátedra y no tenemos un amplio conocimiento en una experiencia en la vida laboral y todos estos temas que son pertinentes a nuestra carrera. Entonces,
De mi parte, eso es lo más relevante que he sabido rescatar de sus clases, además de la materia, y quería agradecerle por eso, profe. Gracias, tocayo. Muchas gracias. Le agradezco mucho. ¿Alguien más quiere opinar algo? Sí, hay una persona levantada la mano. Gerardo Naranjo. Sí, profe, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle por todos los conocimientos impartidos en este semestre o en los 2 semestres que nos ha brindado la oportunidad de dar a conocer casos prácticos y también las leyes que se determinan tanto en el mercado de dinero y valores. Su conocimiento nos ha ampliado de mejor manera sobre todo lo que se imparte de todo lo que se debe ver en el mercado de valores, por ejemplo, sobre los fideicomisos, incluso con los análisis prácticos que usted nos había dado sobre el caso ISPOL. Agradezco infinitamente su criterio y sobre todo engrandecer nuestra forma de pensar sobre los casos de corrupción, como decía Kevin. Y por otra parte, profe, quería hacerle una petición. Claro, le escucho. Que si por favor nos podría ayudar con el documento del mercado de valores, porque nosotros al rato de estar redactando las clases, ahí sobre todo toca hacer varias modificaciones. No sé si por favor nos podría ayudar con esto para poder desarrollar una mejor nota. Perfecto. Este momento que termine la clase de ustedes, voy a subir esta presentación al OneDrive. Ahí lo van a tener. Muchas gracias, profe. Y sobre todo le deseo muchos éxitos en su vida. Gracias, gracias. ¿Alguna otra petición? ¿Algún otro comentario? Bien, me despido de nuevo y que pasen bien, cuídense mucho, estudien bastante y que tengan muy buena suerte en sus exámenes de todas las materias. Hasta ver. Gracias. Bien. Gracias, Muchas profe. gracias, profe, que le vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias.